Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Bueno, sí, ya. Buenas tardes. Darles la bienvenida nuevamente al curso Anatomía Visual Canva, organizado por SOCIEM UPC, SOCIEM UNT y ASOCIEM USS. En este curso, como ya mencionamos la sesión anterior, vamos a aprender lo básico hasta técnicas pro en Canva y llevar nuestros diseños hasta el siguiente nivel. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a la sesión 2, la cual va a estar dada por la universitaria Giovanna Rodríguez Jaramillo, quien es estudiante del quinto año de medicina de la de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Perú. Es subdirectora del Comité Permanente de Difusión e Imagen Institucional 2025 de SOCIM-UPC, miembro regular activo de la sociedad desde el 2024 y ha sido miembro asistente de la tercera AGO 2024. Hacerles recordar que la obtención de los certificados es mediante la asistencia más mayor o igual a 70% de las ponencias que vamos a realizar, el cual se va a verificar mediante el llenado de un formulario em, como pase de lista final a cada sesión, en el cual se le va a pedir una palabra clave a cada ponente para poder validarlo. Y además se requiere su presentación de un trabajo final del cual vamos a explicar posteriormente de cómo se va a realizar y cuál es el tema que van a tener que realizar. Y bueno, sin más preámbulo, Giovanna, puedes empezar. Gracias. Hola, buenas tardes chicos y chicas. Como ya me presentaron, yo soy Giovanna Rodríguez y el día de hoy les voy a presentar el segundo tema, la segunda sesión de este curso. Voy a empezar a compartir. Ya, y estamos. Bien, entonces el tema de hoy, que es la segunda sesión, es sobre el diseño visual efectivo. Vamos a hablar un poco de los colores, también de la tipografía y también de la jerarquía visual, un poco también referido a lo que es medicina, ¿no? La salud. Bien, entonces yo aquí voy a pedir un poco la también participación del chat, si es que desean. Sobre todo, más que todo, ahí van a ver algunas participaciones pequeñas de unas imágenes, a ver si me apoyan luego. Primero, lo que ahorita vemos en mi presentación, sí se ve completo, ¿no? Por favor, respóndanme. ¿Se ve Sí, sí, completo? Ya, perfecto, gracias. Ya, entonces, bueno, en esta portada, ¿no es cierto que se ve un poco amigable, un poco femenino, quizá juvenil? Si pasamos a esta portada, podemos ver una presentación un poco más formal, ¿no? Quizá para una presentación de protocolo final, tesis o algo un poco más serio. Y si vemos esta portada de un PPT, pues estamos pensando en que va a ser algo un poco más o divertido o creativo o más animoso, ¿no? Todo esto tiene que ver un poco con el tipo de público que nosotros vamos a enfocar nuestro trabajo, sea presentación de PPT, sea una infografía o alguna ficha importante que uno desea dar a conocer a su público. Tenemos que fijarnos qué tipo de público es el que nosotros vamos a presentarlo y de acuerdo a eso enfocar nuestro trabajo. Entonces, continuamos. En los contenidos de hoy, como ya mencioné, es el color, la tipografía, cómo saber cómo elegir y también la jerarquía visual respecto a la medicina o al sector salud. Entonces, para empezar, como introducción, yo les quiero hacer la pregunta, ¿no? Si ustedes creen que es importante el diseño en la medicina. Yo he escuchado muchas opiniones desde la universidad, inclusive colegio o en la familia, o quizás también en el ámbito laboral, que las personas dicen, pero ¿para qué diseñar? O sea, ¿para qué quieres saber diseñar
en medicina o quizás en otro sector salud, si al final medicina es pura información, ¿no? Es una carrera compleja que tienes que saber todo y entonces solo es lecturas y ya está. O sea, ¿quién no ha escuchado ese tipo de opiniones y al final han dicho, ¿para qué me diseñan medicina? No, no es importante. Pues yo les digo que sí es importante, definitivamente, y aquí yo he colocado algunos puntos de los que yo creo que es, por el cual es importante. Y es que, para empezar, te ayuda a la comprensión. Cuando uno ve quizás un afiche, una infografía, y lo ves todo bonito, todo con imágenes que te puedan guiar sobre el tema adecuadamente, te va a ayudar a comprender rápidamente quizás alguna información compleja. Y lo que buscamos también muchos en medicina respecto a la población, ¿no? Cuando uno quiere dar a conocer un tema a la población quizás que está en, en auge, quizás la tuberculosis que siempre en Perú está presente. Entonces queremos que entiendan y para ello tenemos que quizás hacerlo un poco más animado o un poco más eh, amigable para la vista de ellos y entendible. Es por eso que nosotros recurrimos a estos diseños. Entonces nos va a ayudar tanto a la comprensión, también a la retención y atención, porque va a generar que a las personas les genere un impacto a nivel visual y mental y a un futuro ellos puedan recordar como esa captura de imagen de tal infografía, tal parte que vio. ¿No? A diferencia de una información donde hay puro texto y en realidad quizás solo capten el 5% en su lectura. También nos va a ayudar a una comunicación más rápida, se refiere a que todo va a ingresar, toda la información que ustedes transmitan en estas presentaciones va a ingresar muchísimo más rápido. Y el profesionalismo, que se refiere a que, como mencioné anteriormente, dependiendo de tu público, es que va a variar cómo es que haces tu presentación. Todo esto se traduce en una palabra bastante importante y que es la optimización. ¿No? Te optimiza todo, tiempo, información, te optimiza también la forma en que la comunicas y al final estás entregando una información completa, no es que tampoco estás recortando esa información solo por hacerlo un poco más con diseño o un poco más animado. Siempre recordar que la información debe estar y no obviarla solo por hacerlo más bonito, ¿no? Bien, yo acá tengo dos ejemplos, he puesto tanto uno y dos. Y a ver si me pueden... Uy, no cargó la segunda imagen. Ya, lo voy a mostrar así. Yo acá tengo dos ejemplos, la uno y la 2. Uy, no. ¿Se ve en la pantalla las dos imágenes? No, no. Ahí, ok. Ya está. Ahora se ven esas dos imágenes. Perfecto. Gracias, chicos. Em, bien, entonces ahora les voy a preguntar a ustedes a ver si en el chat me pueden colocar. Son dos infografías sobre el tema de la anemia, ¿no? Ven por un lado la número uno, que tenemos toda la información, quizás si la leemos está correcto, y la dos también que si, quizás si lo leemos está correcto. Al final la información está. Pero para ustedes, y esta es la pregunta, ¿cuál ustedes creen que se ve más amigable para el público en general? Ajá. Ajá, así como están poniendo en el chat, yo también opino que la 2 en definitiva, porque está ingresando, a ver, ya. ¿Por qué? Porque al final ves, mira, lo que ves es el título, en ambos ves el título, anemia, pero luego qué es causas, síntomas que también veo acá, todo esto es puro texto, nadie dice que está mal. Pero a nivel de las personas, ¿qué es lo que mejor va a ingresar? Es esto. Si te das cuenta, tenemos un título bastante claro, subtítulos que son todos iguales, con el mismo color. Tampoco hay mucho colorín, si se dan cuenta en esta infografía. Y tenemos texto, poco texto en realidad, que es claro, resalta datos importantes. Sabemos por dónde empezar a leer, que es por aquí, el qué es, que es lo primero que se nos viene a la mente luego de leer anemia. A diferencia del lado uno, donde, bueno, tenemos información sobre qué es, síntomas, causas, pero es una información quizás más para lectura que para información al público, ¿no? No como una infografía en general. Bien, entonces, datos claves antes de continuar, que vamos a empezar y a hablar del tema, es lo que podemos rescatar de la número 2, que es la que mejor se vería para el público, es que no hay mucho colorín. ¿No? Tenemos un título bastante llamativo,
subtítulos que se mantienen en una misma línea de color, diseño, tipografía, o sea, tipo de letra. Y bueno, la información está bien elaborada en el sentido de que no hay mucho texto y hay imágenes que te pueden ayudar a la comprensión, siempre que tengan que ver con la información. Y finalmente alguna frase que motive también a la gente a que lo siga leyendo o que recuerde quizás esta información. Ya, recalcar algo importante, que el diseño al final no es decorativo. Hemos visto en las dos infografías anteriores que en ambas recibimos información, pero en quien más va a quedar va a ser en la segunda infografía. Esta de ahí nos va a mostrar muchísimo mejor toda la información, va a quedar más en la mente y considerando a la gente que tampoco está muy inmiscuida en la medicina, puede entender mucho mejor sobre el tema. Entonces, ¿por qué el diseño? Bueno, al final no es decorativo, pero es importante porque nos va a brindar claridad sobre el tema, jerarquía en sentido de, por ejemplo, o sea, conocemos nuestro título, que es la anemia, nuestros subtítulos, que son síntomas, qué es la anemia, cómo se diagnostica. Va a haber coherencia en el sentido de que ustedes tienen que poner una información coherente, no por hacer algún diseño. Se va a olvidar de la coherencia y al final hablas papas con camotes. Luego tiene que haber un contraste. ¿A qué se refiere con contraste? El contraste se refiere a los colores que uno utiliza. No vamos a poner quizá un fondo amarillo con letras blancas, va a ser difícil lectura. O un fondo negro con unas letras rojas, va a costar mucho a la lectura también. Y finalmente la accesibilidad, que se refiere a que al final las personas puedan leer y llegar a esta información y no sea tan escondido o esté la información tan escondida, si lo hacen un banner o si lo llegan a imprimir en grande, que esté a la vista de todos. A eso se refiere con accesibilidad y que llegue a muchísima más gente también, que un texto simple. Bien, entonces hablando de colores. Colores en la comunicación médica. En sencillas palabras, colores en nuestros trabajos, sea PPT, sea infografía, ¿no? Entonces hay una psicología del color, empezando por los colores básicos. Tenemos el color azul que te genera confianza, se utiliza mucho en salud y en limpieza. Y esto sobre todo se utiliza utilizando ejemplos, se utiliza más en los hospitales. El color verde, por ejemplo, representa la calma, la naturaleza y también la recuperación. Y se utiliza mucho en la salud mental y también en la parte quirúrgica. De hecho, hay un artículo, hubo bastantes estudios sobre esto de la parte quirúrgica, que sabrán que los uniformes, o mejor dicho, la ropa médica a nivel de la cirugía, viene a ser tanto de color azul como de color verde. Hay esas dos opciones. No hay color blanco, no hay color negro, rojo, etcétera. Y era porque se había estudiado de que estas lámparas de quirófano, al tener estos otros colores que no sean verdes y azules, generaba cierto reflejo que generaba un tipo cansancio visual a los presentes, tanto médicos como enfermeros. Entonces se decidió al final por este estudio que se mantengan estos dos colores, tanto azul como verde, porque evitaba ese reflejo y por tanto ese cansancio visual para los presentes, los médicos, y así evitar algún tipo de daño al paciente, ¿no? Que por ese cansancio visual no hagan bien algo y falló la operación. Dato curioso. Luego, el color rojo, como siempre sabemos, color rojo es alerta, urgencia. Y finalmente el color amarillo, también color anaranjado, que no sé, nos representa un poco la precaución o también la calidez. De hecho, yo aquí utilicé el rojo, se ve un poco variado, pero es un rojo. ¿Y es para qué? Para errores, o sea, alerta. Luego tenemos la parte que es combinación o mix. ¿Cómo nosotros podemos combinar o mixear los colores en nuestras presentaciones o nuestros trabajos? Hay páginas también que nos ayudan en eso, o también inclusive en el mismo Canva te ofrece una paleta variada de colores. Pero el requisito importante para esto es que esta paleta de colores sea armónico, o sea, es decir, que entre sí combinen bien. Y una más o menos una cantidad máxima de estos colores que deberían estar presentes en tu presentación es aproximadamente máximo tres colores. Ahora, como digo, y como dije desde el principio, esto varía de acuerdo al público al quien vas a presentar tu trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, estás presentando tu trabajo para algo serio, algo formal, quizás algo más elegante,
puse estos ejemplos. Estos ejemplos son diseños ya aquí de Canva, que uno los encuentra buscando simplemente quizá moderno o elegante o formal, y te salen diferentes tipos de diseños para, por ejemplo, para en este caso una presentación, ¿no? Vemos que no hay mucho colorín. Aproximadamente vemos como tres colores. Por ejemplo, aquí vemos un marrón, un naranjita y hay letras blancas, por ejemplo. Hay tres colores. Lo mismo por acá, tenemos un negro o azul, me parece, un tipo amarillo y blanco. O sea, si se dan cuenta, se basa en tres colores. Aquí también, blanco, negro y verde. Se basan en tres colores este tipo de presentación. Pero si nos vamos a referir, quizás nuestro público son niños. Por ejemplo, puse esta captura. Tenemos aquí portadas de también presentaciones, donde yo solo coloqué en la parte de diseños de presentaciones, puse divertido y me salió este tipo de portadas, ¿no? Si se dan cuenta, hay temas de psicología infantil, reglas de clase, hay un dinosaurio, o sea, es bastante infantil o inclusive bastante creativo. Para esto sí, una regla definitiva no hay tanto, como dije, depende mucho de el público al cual te vas a referir. Y aquí, bueno, sí vemos bastantes colores, ¿no? No se ven mal para nada, pero dependiendo a cuál es tu objetivo, es que vas a afinar tu combinación de colores. Lo otro importante es el contraste. El contraste se refiere, como había mencionado antes, no vas a poner un mismo color, por ejemplo, un rojo con un fucsia y un morado en tu presentación. No hay mucho contraste, inclusive son colores muy fuertes que te pueden, no van a captar la atención, van a generar distracción en tu público y al final no va a ser bien recibida esa información que tú quieres transmitir. Entonces, a todo esto mencionado, los colores, los errores que se puede rescatar es que haya muchos colores, solo enfocándonos en una comunicación médica, que es lo que queremos evitar, muchos colores, y también que no sea legible la información. Con legibilidad nos referimos a, por ejemplo, que los textos se pierdan en toda esta gama de colores que uno ponga o quizá la letra no sea la correcta, ¿no? Aquí para un poco esto ayudar en el sentido de que puedan conocer más sobre las paletas de colores. El mismo Canva tiene su página. Yo aquí lo he puesto. Puse paleta, en realidad aquí es paleta de colores Canva y te sale esta parte, ¿no? Está justo la primerita de Canva. Te sale Color Palette Generator. Uno ingresa, te va a salir todo esto. Esto te va a ayudar a buscar un color que quede con el color que tú deseas. Por ejemplo, no siempre vas a tener un marrón, naranja y blanco, ¿no? Que si se dan cuenta son colores afines. Quizá tenemos alguna imagen que es un morado, pero quieres un morado con otro color que no sea tan similar al morado, o que no sea lo aburrido, entre comillas, por decirlo así, un morado, negro y blanco, que es lo que muchos incurren, ¿no? Al negro, blanco y un color más. Entonces, si quieres optar por otros tipos de colores que en realidad tú no sabes, pero quieres que queden bien, te vas aquí a la paleta de colores de Canva, das clic a la primer link que te aparezca. Vemos aquí un montón de paletas, inclusive hay más de tres colores, dependiendo mucho del objetivo, como se menciona. Y pones aquí, a crear una paleta de colores. Entonces tú presionas. Inicialmente en tu Canva tú debes tener, por ejemplo, yo aquí selecciono mi colorcito azul, esta imagen, y saben que todos los colores tienen un código. Aquí en la parte del color sale el código numeral 016 AAE, ¿no? Lo que yo puedo hacer es presionar este color, aquí está, este código, perdón, este código de color, lo copio, lo pego aquí y me sale un color complementario a este azul. Ahora, hay que sería este de acá. Solo copiamos este código al Canva y empiezas a diseñar el otro tipo de color, con el otro tipo de color. Pero también hay otro tipo de opciones, no solo un color complementario, sino también monocromático. Quizás quieres que se mantenga en la misma línea de azules. También hay la parte, otro tipo de opciones como los análogos, y aquí puedes combinar quizás con este verde para que no sea tan tétrico, tan quizás un poco serio, ¿no? Quitarle un poco eso. También tienes otras opciones
que ya en realidad depende de uno y cómo lo distribuya, es que va a poder utilizarlo bien en su presentación, ¿no? Pero esto ayuda bastante, esta paleta de colores de Canva. Y sencillo porque escoges, copias el código y luego aquí pegas tu código, supongamos que quiero ese, ay, no lo copié, supongamos que quiero este color verde, lo pego y si se dan cuenta pego, ahí está, ese verde, ¿no? Ya. Ese es También hay otro tipo de paletas en internet que lo pueden encontrar, pero si es que están utilizando Canva, no más directo, utilizar también la paleta de colores del mismo Canva. Bien, Bien, aquí estamos también, estoy presentando una parte también para donde necesito su participación. Son infografías sobre la infección por VPH, el virus del papiloma humano. Tenemos tres opciones. ¿No? Considerando ya la parte de colores, que es lo que ya hablé, que buscamos que haya una paleta un poco armoniosa, que sean aproximadamente tres colores como máximo y que sea legible, ¿no? En chat me pueden decir cuál les parece su top 3, el orden, please. ¿Cuál ustedes, así a primera vista, creen que transmite mejor la información? Ojo que la información puede ser mejor una que otra, pero al final, es la que mejor transmite, ¿no? ¿Cuál capta tu vista? ¿Cuál te llama la atención? Ya, en chat me dicen 3-2-1, 3-2-1. Ya, entonces, sí, yo también coincido con que el que más llama a la vista es el número 3, definitivamente. ¿Por qué? Por el color. El color te llama bastante, este moradito fuerte te llama bastante la vista. Si vemos, por ejemplo, analizando la uno. Yo también veo el título, veo la imagen referida al útero con una lupita. Aquí, bueno, también veo el título, está un poco apagado, si se dan cuenta, todo está referido solo al color, ojo, toda esta infografía. Entonces, mm, digamos que me inclino por el 3. Si lo analizamos, ¿cómo lo empezamos a leer? Primero sabemos por dónde leer. Nos llama de primera vista la atención el primer subtítulo que es ¿qué es BPH? Justo una fecha a la derecha, la información, el virus del papiloma humano, sobre qué es, nos muestra una estadística clara con un color verde, que claro, esta información si lo vemos grande, esta es otra cosa, ¿no? Ahorita está más pequeño. Vemos una imagen también sobre lo que uno podría deducir que es el BPH, si es que no conociera más o menos la imagen. Y vemos números. Inclusive, si yo estoy aquí en la estadística y veo el número 4. Digo, bueno, si hay un número 4 hay un número uno 2 3, ¿no? Entonces, busco el número uno y acá está. O sea, todo está bastante entendible y bastante intuitivo para empezar a leer en un orden. Te muestra imágenes reales, que es muy importante para las personas porque al final, si es que pones imágenes animadas, por ejemplo, como acá, uno lo puede entender, ¿no? Ves un útero con me imagino yo que sería el VPH, como que el virus en el útero, en los genitales o en la boca, pero no es lo mismo que ver algo más real y saber cómo es que va a reflejarse en la vida real. Entonces siempre se aconseja, si es bastante informativa la información, poner imágenes reales y no tan animadas, por más que quizás sea más bonito, no es lo real. En medicina no es lo real, ¿no? Y para esto, por ejemplo, para la infografía 3, si se dan cuenta, no han utilizado colores tan básicos, han utilizado colores morados, casi tono azul, con un tipo de verde. Para esto, por ejemplo, es que uno también puede utilizar la paleta de colores para poder saber elegir cuál va a ser su color complementario y que caiga bien al final con tu diseño donde quieres mostrar tu información. Por el lado de la primera infografía, la información puede estar bien, pero aquí hay algo importante, miren, los márgenes son distintos también. Tiene que ser todo parejo. Las imágenes, como mencioné, es mejor, hablando de medicina, es mejor que sean reales. Y bueno, todo lo demás bien. Creo que faltó autor aquí, pero bueno, eso ya es muy aparte. Pero si se dan cuenta, no es tan atractivo, ¿no? Por eso también vi su lista, que era 3-2-1. El 2 sí se ve bastante completo. El único el tema de la 2 porque te muestra también imágenes reales,
es que los colores quizás no son tan atractivos a la vista, no llaman mucho la atención. Puede ser súper organizado en cómo leerlo, inclusive las curiosidades del VPH, o sea, te da hasta esa información, pero hay que saber cómo utilizar. Si no, si tenemos solo información y no tenemos tantas herramientas, la llegada no va a ser tanta. Inclusive nos ponen en bibliografía, o sea, está bien de principio ese trabajo, pero si hablamos visualmente, gana el número 3, ¿no? Si, por ejemplo, esta persona que creó esta infografía hubiera conocido un poco la paleta de colores, quizá ya le hubiera ganado, ¿no? Porque ya hubiera conocido. Inclusive acá hay muchos colores, chicos. Recomendado como que 3 máximo y listo. Y que sean un poco más vívidos, ¿no? Para que capten la visión. Hasta el momento sobre colores, ¿hay alguna duda? ¿Cómo más o menos escoger los colores? ¿Todo bien, chicos? Ok, Rebeca. Gracias. Bien, aquí en esta imagen también es lo mismo, solo que en este caso ya no son infografías, son presentaciones. De estas tres presentaciones, vemos que los tres tienen varios colores. No necesariamente uno pensaría poner en su presentación azul con naranja, por ejemplo, pero visualmente queda. Para eso es importante la paleta de colores. Y que el título esté sobre todo bien resaltado, grande y sea lo primero que llame la atención a la vista. Si vas a poner imágenes, que las imágenes sean referentes a tu tema y que sean entendibles. Por ejemplo, en la primera captura, en esta parte, tenemos un pulmón donde se puede entender un poco que tuberculosis pulmonar es algo, bacterias, cosas así en el pulmón, ¿no? Hablando de quizás las personas que no conocen mucho de medicina. Ya. Vemos que las letras son moradas, utilizamos colores morados y verdes y blanco. Todo está referido a eso. Este es un logo. Por el lado 2 también vemos lo mismo, vemos que hay letras blancas, hay un fondo entre azul y naranja y imágenes que, si se dan cuenta, hay con mascarillas, cómo protegerse si es que toses o estornudas, las bacterias, estos bacilos, la microscopía, los doctores, la investigación, las vacunas. O sea, todo eso es referido al tema, en lo que uno va a hablar, porque inclusive te ponen una frase, conocer, actuar y prevenir. Todo esto también queda en la imagen visual que una persona guarda. En la imagen 3, en realidad lo primero que yo vi aquí fue el qué es. No vi el título, porque el qué es inclusive está marcado con un cuadro. Entonces, tenemos que saber bien cómo vamos a poner nuestro título. El título viene a ser lo que más llama la atención, lo más grande y lo más llamativo. Tampoco es que vamos a poner un título de mitad de hoja, pero sí saber cómo distribuirlo respecto a tus otros textos. Aquí lo que más me llamó la atención fue el que es el color de fondo, inclusive las letras son muy parecidos. Ahí yo, por ejemplo, cambiaría. Y las imágenes se entienden, son radiografías, pero no están del todo claras, inclusive son repetitivas. Entonces hay que evitar eso también, chicos. Bien. Ahora entonces hablando de la tipografía, es decir, el tipo de letra. Esto es importante en medicina porque, como había dicho anteriormente, la información en medicina es amplia y esta tiene que ser clara, precisa y también evitar confusiones y generar desinformación. Si tú pones alguna información que es, digamos, no utilizas bien los colores o la tipografía y te genera un poco de dificultad inclusive al leerlo, puedes generar confusión. Una palabra la pueden confundir con otra y así queda en la mente de las personas. Entonces, siempre manejar bien la parte de los colores y la tipografía, que es lo que estamos marcando bastante en esta sesión. Como fuente se recomienda bastante Helvética, Open Sans. Esto de aquí, por ejemplo, en Canva, Helvética he visto que está para Pro. El Open Sans sí es bastante utilizado y eso lo puede usar absolutamente todos. Y el Times New Roman, que de por sí ya se utiliza también para trabajos formales, ¿no? En documentos. Y bueno, otros, aquí coloqué otros porque hay otro tipo de letras donde no son estas de aquí recomendadas, pero por ejemplo son entendibles. En este caso, el otro se lo puse como un tipo de letra, por ejemplo, equestrial. Pero también tenemos Cerebri, aunque este es Pro, pero a ver, buscamos una que no sea Pro y sea entendible. Por ejemplo, este Cocomat Pro, que es gratis, son entendibles. O sea, de por sí hay otro tipo de fuentes entendibles. Sí hay unas recomendadas como las que mencioné aquí, como Helvética, Open Sans o Times New Roman, pero ustedes también son libres de elegir, siempre recordando que deben ser entendibles y legibles para las personas. Lo otro, tamaño.
El tamaño recomendado, por ejemplo, para estos tipos de presentaciones es que el título sea mayor de 14 puntos y los textos simples mayor de 12 puntos, ¿no? Aproximadamente, máximo debe haber dos tipos de fuentes en tus presentaciones, tanto de PPTs como infografías. Y esto se refiere a que, por ejemplo, como ustedes están viendo en el mío, tenemos un tipo de letra, en este caso el título de esta página, y nuestro texto simple que es Open Sans, que lo había mencionado antes. Todos son legibles, son claros, sabes qué leer y cómo leerlo. No es como que te confundas en dónde tengo que empezar o, por ejemplo, empezar por importante en medicina. No, primero lees esto, el título. Entonces, tener claro siempre los tamaños. Nuestro título debe respetar cierto tamaño. No vas a poner tu título más pequeño que tu subtítulo, que es lo que estábamos comentando quizás en la página anterior con ese PPT, donde me llamó más la atención el qué es que el mismo título. También tiene que ser legible, como he mencionado, y un espacio adecuado. Con espacio adecuado me refiero a los interlineados y los interletrados. Los interlineados sí son bastante manejables, inclusive yo recomendaría aquí en Canva, el interlineado y el interletrado es esta parte, en configuración avanzada. Vemos el interlineado que ahorita está en 1.4. Yo recomendaría entre 1.2 a 1.5. Por ejemplo, en 1.5, más o menos ahí. Igual se sigue viendo bien y eso inclusive el 1.5 es utilizado en los trabajos de protocolos de formales, ¿no? Documentos de tesis. Y el interletrado es cuando quieres separar las letras. Pero de por sí yo esto no lo recomiendo mucho moverlo, a menos que la fuente que estés utilizando sea una fuente donde las letras estén tan pegaditas que sea difícil la lectura. Ahí sí modificarías el interletrado. Pero recalcar que si modificas tanto el interletrado o el interlineado, mira, aquí, o sea, hay que tener cuidado también con el interletrado porque inclusive puede hacer que tu lectura sea cortada, ¿no? Ves esto, ves texto, título 14, es como que mucho más lento, ¿no? No es tan amigable con la vista. Ya, bien, decía entonces que si es que uno modifica tanto el interletrado como el interlineado, recomendaría definitivamente que sea para todo tu texto que estás presentando. O sea, si aquí estás con 1.5, aquí no puedes estar con 1.2 o 1.3, tienes que estar con 1.5. Entonces, todo eso se debe mantener siempre igual. Aquí estaba en 0 y aquí estaba en 1.4, si no me equivoco. Todo siempre tiene que mantenerse igual. Bien, los errores comunes que se puede ver en en la tipografía es que utilicen mucho las mayúsculas, que haya mucha mayúscula en tu presentación o que también haya mucho texto o texto largo. Eso también hay que evitar, que sea más dinámico, didáctico, tanto con diagramas, con flechas, con colores, pero no colorín, sino con un poco más animoso a la vista. Y también no abusar de los subrayados, que a veces uno quiere enfatizar con palabras importantes y subraya todo esto. Y luego subraya aquí y empieza a subrayar varias cosas. Esto no es la idea. Es importante que subrayen o quizás pongan con negritas, sí, información importante, pero no vas a poner, por ejemplo, todo este texto subrayado, sino quizás solo la palabra, yo quiero que recalquen ustedes la palabra confusión y también desinformación. Entonces yo lo pongo, por ejemplo, así en negrita, ¿no? Y ya te genera una información más clara de lo que necesitas leer y no un poco tanto esto está subrayado que inclusive también te puede marear o dificultar a la comprensión. Listo. Bien, chicos, hasta el momento dudas, preguntitas. Creo que todo está entendible, ¿no? Ahora terminando de hablar de lo que es la tipografía, vamos a empezar con la jerarquía, que en sí es la base de tu estructura para tus trabajos. No hay dudas, ¿no, chicos? Ya. Ok. Bien, continuamos entonces. Voy a pasar una imagen y usted me va a decir qué es lo que le llama la atención primero. Así, a primera vista, sus ojos para dónde van. Me lo escriben en el chat, por favor.
En esta imagen, ¿cuál es lo primero que le llamó la atención? O sea, vemos una imagen de naranjas, ¿no? De un color y otra, exacto. Tenemos una naranja roja, un trocito de naranja roja. Ya. La jerarquía visual es saber por dónde empezar, es decir, llegar a la persona, a tu lector o a tu público objetivo, hacer que esa persona empiece por donde tú quieres que empiece. Bien, ahora voy a pasar a otra imagen, que esta sí les voy a dar 5 a 10 segundos y ojalá que, ojalá que puedan darse cuenta de lo que quiere reflejar esta imagen. Y luego les hago la preguntita por chat y me lo comentan. Ya les doy de 5 a 10 segundos, chicos. Y me dicen si lo lograron. Bien, chicos, ¿qué les pareció esta imagen? ¿Lo lograron? ¿Lograron seguir el orden que quería esta imagen? Sí. Yo aquí tengo que declarar que cuando yo vi esta imagen, no lo leí en ese orden. Yo, claro, leí, el primero vas a leer esto. Definitivamente es lo primero que me llama la atención. Pero luego bajé y decía, y el último vas a leer esto. Decía, yo de mi cabeza decía, no, 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 no puede ser. Me subí y dije, después esto. Definitivamente aquí el orden es, primero vas a leer esto, después esto y el último vas a leer esto. Yo, chicos, declaro que no lo logré. Y igual lo mismo, 5 o 10 segundos. Pero felicitaciones para aquellos que sí lograron tener ese orden de lectura, porque esa es la idea, que el público llegue a ese tipo de orden, ¿no? A ese tipo de jerarquía visual. Ahora voy a presentar otra imagen, que es la misma dinámica, 5 segundos esta vez, y me dicen si lo lograron por chat. Bien, chicos, ¿lo lograron? ¿Lograron seguir esa jerarquía visual de esta imagen? Cuéntenme por chat, please. De hecho, creo que aquí fue un poco más fácil. Vemos, claro, la parte de jerarquía visual. Yo cuando leí esto, creo que intuitivamente mis ojos de frente, rojo, amarillo, verde y lo que queda por último leer era este turquesita. Ya, sí, yo también leí lo primero, lo blanco, pero eso no pasa nada. Luego de lo blanco leyeron, por ahí estoy leyendo que sí, pusieron el rojo, luego el amarillo, el verde y el último el azul. Es perfecto, esa era la idea. Si se dan cuenta aquí las letras, como justo menciona esta partecita, las letras son todas mayúsculas, son el mismo tipo de letra. Sí hay variación de tamaño, pero se dan cuenta que también hay variación de color, que poco te guía a los colores de semáforo. Yo por eso lo saqué de verdad. Fue más intuitivo este tipo de trabajo visual, pero bastante entendible más o menos a qué se refiere con jerarquía, ¿no? Más o menos necesitamos un orden visual, por dónde empezar a leer y cómo continuar nuestra lectura. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr en el público, guiarlos por dónde leer sin que nosotros estemos ahí. Es decir, mostrar nuestro trabajo y prácticamente que la persona solita sepa por dónde leer y por dónde seguir, que es hasta el momento los trabajos que hemos seleccionado como los mejores en los ejemplos hasta el momento son los trabajos que han cumplido con esta jerarquía visual y también con la tipografía y también con los colores, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué es la jerarquía visual? La jerarquía visual utilizamos bastante lo que es el tamaño de las letras, se han dado cuenta que varía mucho, los colores también, la tipografía se refiere al tipo de fuente. Al espacio se refiere tanto el interlineado como el interletrado. No vaya a ser que estén muy apretadas las letras y te dificulte mucho, o inclusive que el espacio sea demasiado, que te genere visualmente, te genere como que esto no tiene nada que ver. Pero si está relativamente junto, pero no tan junto, tiene que ver y está adecuadamente ordenado.
Y finalmente la composición, que se refiere un poco más al orden, si es que vas a poner algunos diagramas, ¿no? Que ahorita lo voy a explicar mejor. Entonces, la jerarquía visual, definiéndolo en esta parte de medicina, es como nosotros vamos a organizar los elementos visuales, tanto ¿para qué? Para guiar al lector y en general, el público en general, no tiene que ser tanto el lector, puede ser una persona que pasa, está viendo tu banner en la calle, quizás, o en la clínica, o en el hospital, y captas ahí la atención, ¿no? Entonces, lo que he mencionado, ¿no? Lo importante aquí en la jerarquía visual es el tamaño, el tipo de letra, saber que nuestro título tiene que ser más grande que nuestro subtítulo y nuestro subtítulo tiene que ser más grande que nuestro texto simple. El color y contraste, felizmente ya hablamos sobre los colores, sobre la paleta de colores y sobre los contrastes, evitar que colores muy parecidos estén trabajando en una misma pantalla, en una misma página. No vas a poner rosado con rojo, ¿no? Como que un poco confuso. Saber los colores más llamativos, por ejemplo, acá te dan colores más llamativos rojo, amarillo, naranja, y los colores menos llamativos, el azul o el moradito, que son un poco más sobrios, ¿no? Con el espacio nos referíamos al interlineado y al interletrado, refiriéndonos solo a letras, pero también si nos referimos a imágenes, saber, o inclusive cuadros, saber que estos no deben estar tan juntos pero tampoco tan separados, porque si están separados, genera visualmente que uno no tiene que ver con el otro. Entonces, manejar bien un poco el espacio entre estos sin que sea excesivo. Luego, la tipografía, habíamos mencionado que es importante más o menos manejar dos tipos de fuentes en el trabajo. Sobre todo, con estos dos tipos de fuentes nos referimos a que el que se va a diferenciar sobre todo es el título y lo demás, el texto simple va a mantenerse como una fuente bastante entendible cómo se ve en esta parte, ¿no? Y si necesitas poner alguna frase o algo que es necesario que los lectores o tu público preste atención, pues lo puedes inclusive poner con un cuadro debajo, con un color bastante llamativo y así queda en la memoria. De verdad, chicos, esto de por sí se guarda bastante cuando uno lo pone como que llamativo. Inclusive en la primera infografía sobre anemia, no sé si se habrán dado cuenta, pero en la parte final había una frase que estaba con fondo amarillo. No había otro color amarillo en su trabajo, pero querían resaltar bastante esa frase. Entonces también hay que saber manejar estos colores llamativos para algo que tú quieras llamar la atención. Y saber también la tipografía no va a cambiar, no va a variar tanto, tiene que ser legible siempre. Aquí lo que mostramos son diferentes tamaños, ¿no? Por ejemplo, aquí el título tiene un tamaño número 34, luego el subtítulo tamaño número 21 y luego el texto simple un tamaño número 13 y saber cuál es el orden siempre. Y finalmente lo que es la composición. La composición se refiere a que si nosotros vamos a tener algunos diagramas o algunos cuadros separados y solo el expositor o la persona que está elaborando el trabajo sabe ese orden, es mejor no ponerlo difuso o como uno cree que lo está entendiendo y los demás también lo van a entender, sino manejar cierto orden, quizá en una columna, en una fila o de forma de escalera, o como aquí muestran, en una pirámide, siempre representando quizás el número uno o lo más importante como primero. Ya. Hasta el momento, chicos, ¿alguna duda? ¿Duda? ¿Pregunta? Uy, ¿alguna duda? No, todo clarísimo. Ya. Y bueno, chicos, continuando, eso es todo. Muchas gracias. Siempre recuerden que para este tipo de trabajos de diseño en Canva, sobre todo porque estamos hablando de Canva, tenemos la facilidad de los diseños aquí, las paletas de colores también nos ofrecen los elementos, la paleta de colores que nos ayuda bastante.
la página que les recomendé sobre la paleta de colores de Canva, también la recomiendo utilizar porque a veces uno no sabe qué color elegir y no se complica la vida. Van a esa paleta de colores. Muy fácil utilizar si ponemos alguna imagen referencial, también nos dan su paleta de colores. Entonces, a todo esto de todas las imágenes que yo he presentado, definitivamente, entre todo lo que hemos hablado de jerarquía, color y tipografía, tanto nuestras primeras opciones como en infografía y también como en presentaciones, resultan ser las que cumplen con este tipo de requisitos importantes para la información médica. ¿No, chicos? Y bueno, eso es todo. De verdad, muchas gracias por la invitación para por esta segunda sesión del curso. Canva es fácil de utilizar, bastante intuitivo. Yo he estado hablando con personas más mayores, profesores, que, bueno, al ser doctores, a veces uno no mucho está en la parte de creación de PPTs o creación de infografías. Si bien quizás algunos sabrán que los PPTs de algunos doctores son bastante sencillos, solo ponen la información y punto, pero sí he notado que otros doctores, por ejemplo, se interesan bastante cuando ven tu presentación, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado a bastantes compañeros y le han preguntado, este tipo de presentación, ¿dónde lo has hecho? Y dicen, ah, en Canva. Ah, ¿en Canva qué es? Y como que no lo conocían. Y así brevemente se le explicaba y entendían súper rápido porque, claro, saben utilizar PowerPoint. PowerPoint es bastante también intuitivo. Y Canva es fácil de entender y te ofrecen bastantes opciones, como ya sabrán desde la sesión uno. Saben que ya saben cómo ir a la parte de plantillas para infografía, para presentación, para también los currículos vitae, que eso sí representa unos colores más serios y todo bastante formalito, que bueno, la IC mantienes tu 1.5 de interlineado, tu tipo de letra puede variar, ya he visto ahora bastantes currículums con un tipo de letra variable tipo Open Sans, ya no tanto Times New Roman, y que mantengan un orden siempre, ¿no? Bueno, chicos, eso es todo por mi presentación. Muchas gracias, Giovanna. Ahora, chicos, voy a enviar el link del pase de lista final, para lo cual la ponente tiene que darnos una palabra clave. Y Giovanna, ¿cuál sería en este caso tu palabra clave? Ahí está. Mm, Diría que optimización. Listo, entonces la palabra es optimización y con esto pueden llenar el forms, que es el único forms que estamos utilizando en este curso, que es el final. La palabra clave es optimización para que sea válido. Y eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención a la sesión 2. Y el día de mañana tenemos la sesión 3, que voy a enviar los datos apenas pueda por el grupo, así que no se preocupen. Muchas gracias a la ponente y a ustedes por su asistencia. Gracias, gracias chicos también por su atención.